Español. Bienvenidos al canal de historias del último amanecer, la regla familiar. Quien logre una mayor compatibilidad con los hombres bestia y cultive hombres bestia más fuertes heredará la posición de cabeza de familia. En mi vida anterior, mi hermana mayor estaba decidida a convertirse en la cabeza de familia y eligió apresuradamente a la antigua bestia divina, el Fénix, como su hombre bestia. Sin embargo, el Fénix albergaba dolencias ocultas, incapaz incluso de tomar forma humana, y sucumbió a la enfermedad y la debilidad en unos pocos años. En contraste, seleccioné un lobo blanco al borde de la muerte. Después de curarlo, se volvió excepcionalmente feroz y formidable, derrotando a todos los hombres bestia en la familia. Mi padre anunció directamente que yo sería el próximo cabeza de familia. Mi hermana estaba consumida por los celos y sedujo en secreto a mi orco, conspirando juntos para matarme y apoderarse de la posición de cabeza de familia. Resultó que mi orco, Brandon, se había enamorado de mi hermana a primera vista, pero fue elegido por mí en su lugar. Siempre había resentido conmigo por separarlo de ella. Accidentalmente descubrí su plan, y decidieron ir hasta el final y matarme directamente. Sabía que escapar era inútil y me negué a dejar que esa despreciable pareja tuviera éxito, así que reuní toda mi energía espiritual y la detoné, llevándolos conmigo. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi hermana y yo habíamos regresado al día de elegir a nuestros compañeros bestia. Esta vez, ella le suplicó a nuestro padre: a mi hija no le gusta el ave fénix, solo quiero al lobo blanco como mi compañero bestia. Rápidamente di un paso adelante y abracé al ave fénix. En esta vida, quiero la posición de cabeza de familia, y también quiero las vidas de ambos. Padre, me gustaría elegir a este lobo blanco, dijo la hermana Snow, y tan pronto como sus palabras cayeron, todos miraron sorprendidos. Padre también estaba atónito. Mi hermana y yo no compartimos la misma madre. Su madre y su padre tuvieron un matrimonio de alianza entre familias, y había poco afecto entre ellos. La madre de Snow murió durante el parto debido a complicaciones, y poco después, mi padre se casó con mi madre, y yo nací. Snow creía firmemente que mi madre sedujo a mi padre y destruyó a su familia. Como resultado, nunca se llevó bien conmigo desde la infancia y siempre amó competir conmigo. Ahora, cuando se trata de elegir un futuro compañero y la posición de cabeza de familia, sorprendentemente rechazó al antiguo Fénix divino y en su lugar eligió a un lobo blanco gravemente herido al borde de la muerte, lo que naturalmente sorprendió a nuestro padre. Nieve, ¿estás realmente seguro de esto? Una vez elegido, no se puede cambiar. Padre, confirmó una vez más. La hermana mayor agarró el brazo de su padre y suplicó: padre, mira qué lamentable es este lobo blanco. Si no lo salvamos ahora, morirá. ¿Cómo puedo soportar ver eso? Deja que la hermana menor tenga al Fénix. Quiero elegir al lobo blanco. Padre se volvió hacia mí. ¿Y tú, Rosa, a quién quieres elegir? Miré al apático Fénix y dije: quiero elegir a este Fénix. Mi padre estaba muy contento con mi elección y asintió con una sonrisa y aprobación. Mi hermana y yo, con los orcos que habíamos elegido, formamos públicamente nuestros lazos. Nuestras miradas se encontraron y mi hermana me dio una sonrisa desafiante. En esta vida, el lobo blanco y la posición de cabeza de familia son míos. En ese momento, me di cuenta de que ella también había renacido. Desde la antigüedad, el mundo ha sido invadido por bestias feroces y los humanos han luchado constantemente contra ellas. No fue hasta hace 500 años, cuando nacieron los orcos, que los humanos obtuvieron la ventaja en esta prolongada lucha. La leyenda dice que la gente bestia es la descendencia de los humanos y las bestias feroces. Si no forman un pacto con los humanos, gradualmente perderán su cordura y degenerarán en bestias salvajes. Por lo tanto, desde sus inicios, si bien la gente bestia puede ayudar a los humanos a combatir a las bestias feroces, siempre han sido menospreciados por los humanos debido a su linaje e inestabilidad, existiendo como poco más que esclavos. Mi familia pertenece a un linaje de los maestros de bestias. Al llegar a la edad adulta, cada niño puede elegir su propio pueblo bestia exclusivo. La tradición familiar dicta que quien logre una mayor compatibilidad con su pueblo bestia y entrene a un pueblo bestia más fuerte heredará la posición de cabeza de familia. En mi vida anterior, Snow estaba decidido a superarme y convertirse en el jefe de familia, por lo que eligió apresuradamente al Fénix Xavier, confiado en su victoria. Sin embargo, Xavier sufrió una enfermedad prolongada que resultó incurable, incapaz incluso de tomar forma humana y falleció de fragilidad a los pocos años. En contraste, elegí un lobo blanco gravemente herido al borde de la muerte. Después de curarlo, se volvió increíblemente feroz y formidable, derrotando a todos los demás hombres bestia de la familia. Mi padre inmediatamente declaró que heredaría el puesto de cabeza de familia. Mi hermana estaba consumida por los celos y sedujo en secreto a mi orco,
conspirando juntos para matarme y apoderarse del puesto de cabeza de familia. Resultó que mi orco Brandon se había enamorado de mi hermana a primera vista, pero desafortunadamente fui yo quien lo eligió. Él siempre creyó que si no fuera por mí su bondadosa hermana nunca lo habría abandonado, convencido de que los había separado, y albergaba un profundo resentimiento hacia mí, cuando accidentalmente descubrí su conspiración. Decidieron ir hasta el final y matarme directamente, sabía que escapar era inútil y me negué a dejar que esa despreciable pareja tuviera éxito, así que canalicé toda mi energía espiritual y la detoné, llevándolos conmigo cuando volví a abrir los ojos. Snow y yo habíamos renacido juntos en esta vida. Snow eligió al hombre bestia Brandon sin dudarlo. Se burló de mí esta vez, seré yo quien dirija a la familia, mientras que tú y ese inútil de Xavier pueden ser el hazmerreír de todos, tanto Xavier como Brandon requieren tratamiento médico, ya que la selección ha sido hecha. Mi padre nos ordenó que lleváramos pronto a los hombres bestia de vuelta. En el camino de vuelta, Snow no pudo resistirse a burlarse de mí sarcásticamente. Hermanita, ¿cómo pudiste elegir a un hombre bestia tan descuidadamente? ¿No tienes miedo de arrepentirte? Aunque se dice que este Fénix es una bestia divina, dada su apariencia enfermiza, dudo que viva mucho más. Si eso sucede, ya no estarás calificada para competir por el puesto de cabeza de familia, y quedarás viuda a una edad tan joven. Qué lástima. No, lo que mencionó Snow en realidad era sobre ella y Xavier en su vida pasada, pero ahora lo está usando para burlarse de mí. Hermana, si tienes tiempo para esos pensamientos, será mejor que te preocupes por tú. Lobo Blanco. La salud de Xavier es el asunto más urgente ahora, así que no me involucré más con Snow y me apresuré a buscar un médico. Todos los hombres bestia presentes hoy fueron cuidadosamente seleccionados por mi padre, cada uno con sus propias fortalezas de linaje únicas. Sus heridas y enfermedades eran menores o tratables. Solo Xavier, como un antiguo fénix, es demasiado precioso. Incluso si está enfermo, nadie se atrevería a eliminarlo de la lista. En mi vida anterior, elegí a Brandon porque vi que estaba gravemente herido y al borde de la muerte. Si no lo hubiera elegido, podría haber muerto. Pensé para mí mismo que todos los orcos presentes habían sido cuidadosamente seleccionados por mi padre, por lo que ninguno de ellos podría ser demasiado malo. Movido por un momento de compasión, lo llevé de vuelta conmigo, pero nunca esperé que Brandon se hubiera encariñado con Snow a primera vista. Creía que incluso si no lo hubiera elegido, Snow, siendo tan bondadoso, no lo habría dejado morir. Y estaba convencido de que los había destrozado. Cada luna llena, el linaje orco de Brandon se volvía loco bajo la influencia de sus instintos del clan de los lobos, lo que lo llevaba a una destrucción incontrolable e incluso a autolesionarse. Incluso si estaba atado, se lastimaría en sus frenéticas luchas. Considerando que era mi compañero orco destinado a luchar junto a mí, no podía soportar verlo lastimarse y siempre daba un paso adelante para calmarlo, pero nunca supe si era su sangre de bestia hirviendo o el resentimiento hacia mí lo que lo hacía siempre herirme a cambio. En esta vida, sin mi interferencia, finalmente veré qué pasa con esos dos. Los médicos también estaban perdidos con respecto a la enfermedad de Xavier. Después de todo, el fénix es un ave divina antigua, rara en número y que se desvaneció sin dejar rastro durante muchos años, dejando poca información que encontrar. El médico dijo que tal vez el entorno local no era adecuado para la supervivencia del fénix, o podría haber otras causas de la enfermedad. Si pudiera ser enviado de regreso a su tierra ancestral, se podría encontrar una cura. Xavier permaneció en ese estado apático, indiferente a lo que el médico había dicho. Snow, quien llegó elegantemente tarde con Brandon, fingió preocupación y dijo: «Oh querida, hermanita, ¿qué vamos a hacer? En realidad no lo dejaste morir, ¿verdad? Es un ave divina ancestral. Si has logrado matar a una criatura tan auspiciosa, ¿cómo puedes siquiera llamarte amo de las bestias?». La gente a nuestro alrededor, al oír las palabras de Snow, empezó a mirarme de forma extraña y a susurrar entre ellos: «Mi hermana parece tan aficionada a sus propios hombres bestia, pero tiene el tiempo de quedarse aquí soltando comentarios tan fríos. ¿Por qué no llamar a un sanador para que lo trate?», repliqué sin dudarlo. El rostro de Snow se sonrojó de ira, pero rápidamente se le ocurrió una nueva excusa. «Solo me preocupaba que no hubieras terminado de buscar todavía y no quería apresurarte». Me hice a un lado con Xavier. «Entonces, por favor, adelante, hermana». Me fui rápidamente con Xavier. Después de todo, ya sabía de la situación de Brandon por mi vida pasada. Los hombres bestia tenían un estatus bajo, pero Brandon siempre había sido desafiante. Los guardias, molestos por sus constantes problemas, a menudo lo golpeaban y regañaban, pero nunca aprendió la lección.
Si no fuera por el rastro de la línea de sangre del rey lobo en su cuerpo que podría alcanzar un buen precio, Brandon habría sido golpeado hasta la muerte hace mucho tiempo, pero su temperamento rebelde hace que sea difícil encontrar un comprador, ya que es demasiado feroz y propenso a volverse contra su amo. Casualmente nuestra noble familia domadora de bestias estaba seleccionando hombres bestia, por lo que Brandon fue enviado con entusiasmo. Si no es elegido esta vez, Brandon perderá su valor y probablemente no sobrevivirá mucho al regresar a mi vida anterior. Sabía sobre estas cosas y pensé que era inherentemente salvaje y violento, así que lo toleré mucho. Incluso hice todo lo posible para curarlo, gastando todos mis ahorros para encontrar el loto del monte celestial para él, ayudándolo a despertar la línea de sangre del rey lobo, lo que le dio una victoria abrumadora en el posterior duelo contra hombres bestia. En cuanto a Snow, al escuchar que la enfermedad de Xavier era difícil de curar, simplemente la ignoró y solo se concentró en entrenar a Xavier para luchar contra bestias feroces. Al principio Xavier no estaba dispuesto, cada vez que lo hacía simplemente se encaramaba en lo alto. En las copas de los árboles, fuera de su alcance y las peleas terminarían de manera inconclusa, Snow ciertamente no estaba contento con este giro de los acontecimientos, por lo que deliberadamente estableció los duelos en espacios interiores estrechos donde Xavier no pudiera utilizar sus fuerzas. Xavier no tuvo más remedio que contraatacar pasivamente cuando el oponente se abalanzó y mordió. Al principio Xavier aún podía ganar las peleas, aunque inevitablemente se lastimaría y su condición empeoró gradualmente. El médico solo podía tratar sus heridas, no su enfermedad. Snow finalmente se puso ansioso, pero en lugar de buscar ayuda médica para Xavier, lo obligó a participar en aún más duelos, con la esperanza de derrotar a todos y reclamar la posición de cabeza de familia antes de que Xavier muriera, pero Snow no cumplió su deseo. Xavier murió silenciosamente en una noche lluviosa, sin dejar ni un cuerpo atrás, solo un puñado de cenizas. No fue hasta el día siguiente que alguien se dio cuenta. Descuidando al Fénix e incluso dejando morir a la auspiciosa criatura, la reputación de Snow dentro de la familia se desplomó, y su padre estaba profundamente decepcionado de ella. Incluso si encontraba a otro hombre bestia fuerte y feroz, no revertiría su posición, por lo que simplemente dirigió su atención a Brandon. No solo podían quitarme a mis orcos y descalificarme para convertirme en la cabeza de la familia, sino que Brandon también era invicto en batalla, capaz de derrotar a todos, incluso si alguien tuviera objeciones. Sería inútil en mi vida pasada, de hecho morí junto a dos personas así. Pensándolo ahora, es realmente desafortunado. El Fénix se posa solo en el árbol sombrilla, come solo las mejores semillas de bambú y bebe solo de los manantiales más dulces. En mi vida pasada, cuando buscaba en la biblioteca métodos para calmar los arrebatos violentos de Brandon durante la luna llena, me encontré con este pasaje, pero para entonces Xavier ya estaba muerto, o incluso si no lo estuviera, Snow no habría seguido el método que encontré. El médico dijo que Xavier no podía adaptarse al clima local. En el anterior vida, Snow solo trataba a Xavier como a un hombre bestia ordinario, y Xavier nunca fue muy saludable. Quería intentarlo. Le iría mejor a Xavier si lo alimentaba y descansaba de acuerdo con las instrucciones del libro. Llevé a Xavier al denso bosque detrás de la montaña. Toda esta área es territorio familiar, con algunas bestias feroces en el bosque, lo que lo hace conveniente para los miembros del clan entrenar con hombres bestia. Árboles fénix, bambú y manantiales claros se encuentran aquí, perfectamente adecuados para la vida de Xavier. De hecho, después de quedarse aquí unos días, el espíritu de Xavier mejoró significativamente todos los días. Practicaba la circulación de energía espiritual y buscaba en textos antiguos una cura para Xavier. Xavier, fiel a su naturaleza de fénix, se posó en el árbol de Paulaunia, bebió de manantiales claros y se alimentó de arroz de bambú, mientras coexistíamos sin molestarnos, hasta que un día, Xavier aterrizó en el árbol de Paulaunia a mi lado y me habló por primera vez. ¿Por qué no lo hice? Entiendo su significado de inmediato. ¿Por qué te esfuerzas tanto para salvarme? ¿Por qué te quedas conmigo en el bosque? ¿No es esto demasiado duro para un humano como tú?, preguntó Xavier. Negué con la cabeza. Luego, después de un momento, asentí. Sin una casa, solo podemos vivir en tiendas de campaña, y tenemos que cazar para toda nuestra comida. Cada aspecto de la vida, ropa, comida, refugio y viaje, es inconveniente. Realmente es bastante duro. Xavier estaba de pie en lo alto del árbol, llano, mirándome desde su alto punto de observación. Toda su conducta era tan sagrada e intocable como un pájaro divino. Le dediqué una sonrisa radiante. Pero no hay otra manera. Ya te he elegido como mi hombre bestia.
Y estamos destinados a pasar nuestras vidas juntos, por supuesto, debo esforzarme por tratarte bien. Xavier pareció conmovido por mis palabras, un destello de luz parpadeó en sus ojos dorados, y su aura sagrada se suavizó ligeramente, reemplazada por un toque de calidez. Sentí que la línea a juego en mi muñeca comenzaba a extenderse centímetro a centímetro, señalando el ablandamiento de sus defensas emocionales, y continuó, pero es realmente inconveniente seguir así. Cuando tengamos nuestro propio bosque de bambú, manantial claro y árbol fénix en el futuro, construiré una casa cómoda allí, y me quedaré contigo por mucho, mucho tiempo. ¿Cómo suena eso? Esta vez Xavier permaneció en silencio por un largo rato antes de responder en voz baja. Bien, en su vida anterior, la compatibilidad de Snow y Xavier alcanzó un máximo de solo un 30% y luego siguió disminuyendo, sometiéndola a mucho ridículo. Miré la línea de compatibilidad en mi mano, en solo el lapso de unas pocas oraciones, ya había alcanzado el 90%, así que esta era la verdadera naturaleza de Xavier. Una vez que dio su corazón, no se guardó nada. Después de eso comenzamos a llevarnos bien y la línea de compatibilidad continuó alargándose. Xavier no era muy hablador, pero me saludaba cada vez que salía y ocasionalmente traía pequeños regalos como juegos o flores. Realmente tomó esas palabras en serio ese día y comenzó a tratarme seriamente como su compañera. En el entorno habitable y con los diversos artefactos curativos que recolecté, la salud de Xavier mejoró significativamente. Finalmente, un día, apareció ante mí en forma humana, dejándome momentáneamente sin palabras. El rostro de Xavier era sorprendentemente hermoso, con rasgos delicados, sus ojos dorados brillaban con un tenue resplandor, como un sol congelado, exudando una pureza etérea intacta por los asuntos mundanos. Parecía a la porcelana más exquisita del mundo, haciendo que uno dudara en tocarlo por temor a estropear tal perfección. Pensar que alguien tan asombrosamente hermoso fue mantenido por la nieve en su vida anterior sin tomar forma humana. ¡Qué desperdicio del regalo de la naturaleza! Ahora que Xavier podía asumir forma humana, era hora de llevarlo al médico nuevamente para verificar su recuperación. Inesperadamente se encontraron con nieve en el camino, rodeados por una multitud de personas que la colmaban de halagos. Como se esperaba de la nieve, ella siempre ha sido la mejor entre nosotros desde la infancia. Su compatibilidad con Brandon es en realidad del 86%, eso es la más alta de todas, cierto. De hecho, solo han pasado unos días desde su unión, pero ya han logrado una compatibilidad tan alta. Seguramente se volverán como esos antepasados legendarios, creando una historia que se contará por generaciones. En cuanto a esa rosa, se ha estado escondiendo con su fénix desde la unión. Podría ser que su compatibilidad sea sorprendentemente baja y tenga demasiado miedo de mostrar su cara. Alguien tan desagradable como Rosa. No es de extrañar que la gente bestia quiera mantenerse lejos de ella. Quién sabe, tal vez ese fénix ya la abandonó y se fue volando. En ese preciso momento, Xavier y yo nos topamos con ellos de frente. Lejos de sentir vergüenza, se volvieron aún más descarados y se burlaron. Oh Rosa, finalmente te atreviste a mostrar tu cara. Si no hubieras salido pronto, habría pensado que huiste con culpa después de matar al fénix. Algunos también notaron a Xavier a mi lado, aunque nunca lo habían visto antes. Su noble y sagrado comportamiento era sorprendentemente similar al del fénix, lo que los llevó a formar algunas sospechas. Los ojos de Snow parpadearon con sorpresa y duda mientras forzaba un saludo sereno. Oh hermanita, ha pasado tanto tiempo. ¿Dónde han estado tú y tu hombre bestia todo este tiempo? El clan no te ha visto ni rastro. ¿Y quién es este a tu lado? Este es mi orco el fénix Xavier. Lo presenté a todos con compostura. La ominosa premonición de Snow se hizo realidad. Sus dedos se clavaron involuntariamente en sus palmas, pero forzó una sonrisa y dijo: así que así es como se ve Xavier. Realmente no esperaba esto. En la vida anterior, Xavier nunca había tomado forma humana debido a su prolongada e incurable enfermedad, lo que la llevó a ser ridiculizada por todos. Ahora, después de no verlo por algún tiempo, Xavier realmente se ha transformado bajo mi cuidado, y en una apariencia tan hermosa. En ese momento, comparado con Xavier, el Brandon de ojos grandes y cejas pobladas a su lado parecía demasiado rudo. A Snow siempre le había encantado competir conmigo, pero ahora parecía que había perdido. Probablemente estaba tan enojada que podría escupir sangre, y Brandon también nos miraba con hostilidad. Pronto pensó que había encontrado un contraataque y dijo: por cierto, hermanita, ¿cuál es tu puntaje de compatibilidad con Xavier? Fue demasiado apresurado durante la ceremonia de unión, así que no pude verlo.
En la vida anterior, sin importar si Snow intentaba complacer o amenazar, Xavier permaneció impasible, su puntaje de compatibilidad nunca superó el 30%, estaba segura de que yo sería igual, lo señaló deliberadamente para avergonzarme. Brandon también se puso presumido, como si estuviera seguro de que mi compatibilidad con Xavier no sería mayor que la de ellos. Ya que Snow me dio esta oportunidad, naturalmente extendí mi muñeca frente a ella, dejando que todos vieran claramente mi línea de compatibilidad. Cielos, en realidad es del 96%. Un nivel de compatibilidad no se ha visto en 500 años, ¿cómo es posible, Rose? ¿Has perdido la cabeza? ¿Te atreves a falsificar la línea de unión también? Ya sea porque le parecía divertido burlarse de esta gente o porque quería apoyarme, en respuesta a este desafío, la línea de unión en mi muñeca avanzó un poco más frente a todos. Ante tal evidencia innegable, el grupo finalmente no tuvo nada más que decir. Snow palideció de rabia y ya no pudo mantener la compostura, saliendo furiosa. Brandon nos siguió de cerca, lanzándonos una mirada venenosa antes de irse, mientras los demás también huían. Intercambié una mirada con Xavier y no pude evitar estallar en carcajadas. Todavía riendo, le di una palmadita a Xavier en el hombro. ¿Cómo eres tan increíble? ¿Viste eso, cara de Snow? Ja, 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 podría comer 3 tazones de arroz más esta noche de pura alegría. Xavier simplemente me sonrió, la forma en que planeas en secreto burlarte de la gente es bastante adorable. Mi risa se detuvo. De repente e incluso me atraganté con mi propia saliva. Xavier rápidamente me dio una palmadita en la espalda para ayudarme a recuperar el aliento, agité mi mano para indicar que estaba bien. Pero un leve rubor se deslizó en mi rostro involuntariamente. Xavier es tan dulce. Para cuando terminamos de ver al médico, ya era tarde, así que decidimos no regresar al denso bosque hoy, no mucho después de que Xavier y yo regresáramos al patio. Ruidos ruidosos vinieron del exterior, abrí la puerta y vi a Snow y Brandon parados en el umbral con el grupo que se habían encontrado durante el día, todos luciendo indignados. Cruzando mis brazos, me paré en la puerta y les sonreí. Bueno, ¿qué es esto? Una reunión nocturna en mi puerta. No te hagas la tonta, Rose. Según la brújula, los restos de la antigua bestia que Snow perdió están claramente en tu patio. Así es, seguimos a Snow hasta aquí, ni siquiera pienses en negarlo. Miré a Snow, cuyos ojos estaban llenos de resentimiento manifiesto y con suficiencia, dijo hipócritamente. Quizás la brújula apuntaba hacia el patio de Rose, ya que el objeto aún no se ha encontrado. No deberíamos acusarla injustamente, hermanita, para demostrar tu inocencia. ¿Por qué no dejas que todos entren y echen un vistazo? Brandon me miró con fiereza y dijo: Snow, no tengas miedo, no importa quién haya robado tus cosas, definitivamente te ayudaré a recuperarlas. Los demás intervinieron. Te robó, y todavía estás hablando por ella, eres realmente demasiado amable. Exactamente, Snow, escúchanos, algunas personas no valen la pena ser amables con ellas. Con eso, irrumpieron en mi patio uno tras otro, revolviendo todo. En poco tiempo, alguien salió corriendo con una caja, la encontró. Las cosas estaban escondidas debajo de su cama. Bien, lo sabía, era ella después de todo. Nuestra noble familia de domesticación de bestias en realidad ha producido una ladrona. Hoy debemos informar esto al jefe de familia y asegurarnos de que sea castigada. Pronto, una multitud se reunió a mi alrededor, todos hablando a la vez para juzgarme. Brandon incluso me levantó el puño. Justo entonces, Xavier se puso frente a mí, con una mirada fría. Todo su ser irradiaba el aura sagrada e inviolable de un pájaro divino, calmando gradualmente a la multitud exaltada. Los ojos de Snow se pusieron rojos, haciéndose la víctima. Xavier, sé que eres el hombre bestia de Rose, pero la evidencia es clara, ella robó la reliquia de mi madre. ¿Estás tratando de protegerla? Ha estado conmigo todo el día, no hay forma de que Rose pudiera haber hecho esto. Xavier habló en voz alta en mi defensa, sonreí y tomé su mano, girándome para encarar a la multitud escéptica. En ese caso, vayamos ante el jefe de familia y resolvamos esto claramente. El grupo finalmente salió de su vacilación y continuó defendiendo a Snow. Bien, vámonos, con ambos testigos y pruebas presentes, veamos cómo intenta salir de esto. Exactamente. Todos vimos los artículos que se encontraron en tu habitación con nuestros propios ojos. ¿Cómo podría ser eso falso? Snow se sintió un poco culpable al principio, pero mientras la multitud la vitoreaba, recuperó la confianza y continuó haciéndose la víctima. Incluso fingió ser magnánima, diciendo: hermanita, no sabía que eras tú quien la tomó, pero esta reliquia de la bestia antigua es el recuerdo de mi madre. Solo quería que me disculparas.
Si este asunto llega a oídos de mi padre, inevitablemente enfrentarás un castigo. Pero ya que insistes, vámonos. Dicho esto, se secó el rabillo del ojo fingiendo tristeza, sus palabras sonaban nobles. Aún así, armó tal espectáculo al traer a tanta gente a registrar mi patio. Con todo este alboroto, el asunto inevitablemente llegaría a oídos de mi padre tarde o temprano. Si no lo resolvemos hoy con claridad, esta falsa acusación recaerá sobre mí para siempre. ¿Cómo podría dejar que se saliera con la suya? En el gran salón, mi padre y un grupo de ancianos estaban sentados a la cabecera, observándonos a los jóvenes ruidosos. Ya conocían la situación. Rose, ¿qué tienes que decir? Mi padre me dio la primera oportunidad de explicarme. Le sonreí a Snow y le pregunté, querida hermana, ¿cuándo se perdieron exactamente los restos de esta antigua bestia? Brandon se puso rápidamente frente a Snow como si la hubiera intimidado, mirándome con fiereza. Snow tragó saliva nerviosamente y respondió, eran alrededor de las 8 p.m. Quería ver el recuerdo que me dejó mi madre, pero no pude encontrarlo por ningún lado. Me puse un poco ansioso, así que les pedí a todos que me ayudaran a buscarlo. Así es, exactamente. Vi que Snow estaba tan molesta que estaba a punto de llorar, así que la ayudé a buscarlo. Sí, lo mismo digo, nosotros también, muchas voces coincidieron. Volví a preguntar, entonces, ¿cuándo fue la última vez que viste esto? Snow apretó los dientes y respondió, antes de salir de casa esta mañana, si hubiera extendido el plazo, habría sido fácil culpar a alguien más por robar el objeto y esconderlo en mi habitación mientras yo no estaba, para culparme firmemente. La hora de la desaparición de la antigua reliquia tenía que ser hoy. No todos los presentes lo creyeron ciegamente. El relato unilateral de Snow, mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, frunció el ceño, presintiendo algo sospechoso. Pero aún quedan algunos idiotas. Responde con propiedad cuando te pregunten. ¿Por qué sigues mencionando a Snow? Ahora mismo eres tú quien está siendo interrogado. El que hablaba era Donald, el hermano menor de mi padre, quien había perdido la batalla por el puesto de cabeza de familia contra mi padre y aún guardaba rencor. En la situación actual, Snow o yo debemos ser los culpables y por supuesto intentaría causar problemas. Ese tonto de Snow todavía cree que puede convertirse en el cabeza de familia. Respondí respetuosamente. Regresé del denso bosque hoy, y el cronometrador debería tener un registro. Después de eso, llevé a Xavier a ver al médico, y estuvimos juntos el resto del tiempo, así que no tuve oportunidad de robar nada de Snow. Además, ¿qué uso me darían los restos de esa antigua bestia? Él es tu hombre bestia, por supuesto que hablaría a tu favor. Me giré hacia el sonido y vi a un hombre bestia roedor, cuando los humanos y los hombres bestia se cruzan. Su descendencia puede ser humana o hombre bestia, desafortunadamente, era un hombre bestia, y un tipo roedor en eso sin ventajas notables de linaje, era bastante impopular en la tribu. Por suerte se hizo buen amigo de la bondadosa Nieve, lo que le hizo la vida en la tribu un poco más fácil. Hoy, él fue el más vocal, ansiosamente echándome la culpa. Al escuchar su acusación, los demás intervinieron, exactamente, definitivamente te está favoreciendo, lo estaba haciendo ahora mismo. La Nieve también dio un paso adelante luciendo lastimera mientras decía, sé que Xavier tiene una dolencia oculta, y mi hermana ha hecho todo lo posible para curarlo, pero estos restos de la antigua bestia son el recuerdo de mi madre. Si realmente los querías, hermana, podrías habérmelo dicho. No importa cuán reacia pueda estar, eres mi propia hermana, y es para salvar aún vida. ¿Cómo podría soportar negarme? Pero nunca debiste haber recurrido al robo, has avergonzado el honor de nuestra centenaria familia de domadores de bestias. Exactamente, Xavier es tu orco, su testimonio no cuenta. Donald habló de nuevo, mirándome con una mirada siniestra. ¿Tienes alguna otra prueba? De lo contrario, la acusación de robar los restos de una bestia antigua es inevitable. Suspiré con impotencia. Todos conocen los hábitos del fénix. El fénix se posa solo en el árbol sombrilla. Come solo semillas de bambú y bebe solo de manantiales dulces. Lo que consume son todos elementos naturales puros entre el cielo y la tierra. Los restos de una bestia antigua son demasiado malévolos, podrían beneficiar a otros, pero para el fénix son absolutamente inútiles. ¿Por qué me arriesgaría tanto para robar algo inútil? ¿Cuál es el punto? El rostro de Snow palideció al escuchar esto. No tenía idea de nada de eso.
ahora que las cosas habían escalado hasta este punto, si no podía definitivamente echarme la culpa, estaría en grave peligro, pero entonces un fuerte golpe vino de mi lado. Donald, quizás entendiendo el sarcasmo en mis palabras, golpeó la mesa con ira. Bien, Rose, te di la oportunidad de explicarte, pero seguiste dando vueltas, fallando completamente en demostrar tu inocencia, atreviéndote a presumir frente a tus mayores. ¿Qué crees que eres el único en el mundo que entiende los hábitos de los Fénix? No hay necesidad de más deliberaciones, ella es claramente la ladrona. Alguien, saque a relucir la disciplina familiar, Donald. Su padre lo miró con el ceño fruncido con desaprobación. ¿Qué el cabeza de familia pretende proteger abiertamente a su propia hija? Donald le devolvió la mirada desafiante, la atmósfera instantáneamente se cargó de tensión. Tengo una forma de demostrar la inocencia de Rose. Xavier habló. Donald le dirigió una mirada desdeñosa. Oh, ¿y crees que puedes protegerla? Xavier no dijo nada, solo emitió un claro y melodioso grito de fénix, tan puro como el jade rompiéndose en el monte Cohen. En poco tiempo, innumerables pájaros acudieron al sonido, eran los 100 pájaros rindiendo homenaje al fénix. Alguien exclamó con asombro, el rostro de Snow se volvió rojo y blanco alternativamente, una vista verdaderamente espectacular. En su vida anterior, Xavier nunca había mostrado tales habilidades divinas, de lo contrario, no lo habría abandonado por Brandon en esta vida. Ahora, estaba llena de profundo arrepentimiento. Brandon pareció sentir las emociones de Snow, sus ojos ardían de celos y resentimiento mientras nos miraba fijamente. Xavier lanzó un hechizo y señaló la caja en la mano de Snow, preguntando, ¿alguno de ustedes vio esta caja hoy? ¿Cómo era la situación? Una bandada de pájaros pió y de hecho dijo palabras humanas. No sé, no lo vi. ¿Qué es eso? Se siente tan peligroso. En medio del caótico coro de voces, un pájaro voló más cerca, examinó cuidadosamente los patrones en la caja y luego dijo, lo vi hoy, un ratón llevaba esta gran caja en un patio, esta caja es mucho más grande que ella. Y se escabullía evitando a la gente. Pensé que era gracioso y lo observé durante mucho tiempo. Por cierto, ese ratón entró en su patio, señor, y cuando salió, la caja había desaparecido. Está mintiendo, sonó una voz aguda, era el hombre bestia roedor. Todos se giraron para mirarlo y recordando lo que acababa de decir el pájaro, no pudieron evitar sentir sospechas. Vio las miradas en los ojos de todos y supo que era malo. Nervioso, agregó rápidamente. Lo que quiero decir es que esta magia fue creada por el Fénix, y él es el hombre bestia de Rose. ¿Quién puede decir que no usó magia para tergiversar las palabras u ordenar a estos pájaros que dieran falso testimonio? Después de todo, todos obedecen al Fénix, así es, no se puede confiar en estas declaraciones. Donald nos miró ferozmente y se burló con frialdad. En este punto, todos pudieron ver que Donald simplemente estaba siendo irrazonable, pero él era el anciano, e incluso su padre no pudieron impedirle participar en la resolución de las disputas del clan. En ese momento, una voz melodiosa vino desde atrás. Lo que decía era cierto. Todos se giraron para mirar y vieron a un hermoso pájaro azul emerger de entre la bandada de pájaros, transformándose lentamente en forma humana. La abuela pájaro azul, la multitud la saludó respetuosamente con reverencias. Ella era una de las bestias guardianas de la tribu. El pájaro azul representaba la esperanza y la buena fortuna. Su edad exacta ya no es verificable, pero se sabe que ya había estado usando sus habilidades para proteger a la familia durante mucho tiempo. Para cuando nací, la abuela pájaro azul se acercó lentamente a la multitud y dijo, he escuchado su argumento hace un momento, la magia del Fénix es genuina, y lo que dijo el gorrión también es cierto, puedo dar fe de eso. La abuela pájaro azul es muy respetada y no tiene por qué mentir por nosotros, los jóvenes. Incluso el anciano Donald, que había estado gritando más fuerte antes, solo pudo asentir respetuosamente ahora. En este punto finalmente limpié mi nombre de sospecha. La mirada de padre se volvió severamente hacia el hombre bestia con forma de rata. ¿Qué más tienes que decir por ti mismo? Quiso discutir, pero ante la evidencia concreta, no supo qué decir e instintivamente miró a Snow. El corazón de Snow se apretó, pero fingió pena y dijo, te traté tan bien, ¿por qué harías esto? Recuerda ese invierno cuando nevó mucho y tú y tu hermana casi mueren congeladas. Fui yo quien les dio mantas y ropa para sobrevivir a ese duro invierno. Si aprecias tanto a tu familia y a tu hermana, porque robaste el recuerdo de mi madre. Entendió que Snow estaba amenazando a su hermana, así que apretó los dientes y asumió toda la responsabilidad. No sé nada sobre los restos de alguna bestia antigua, solo quería robar algunos objetos de valor para venderlos por dinero. Con eso, cayó de rodillas ante su padre. Amo, me equivoqué, por favor perdóname esta vez, ya que es mi primera ofensa.
El padre le preguntó de nuevo, ¿de verdad lo hiciste? Todo esto tú solo. Él solo seguía inclinándose y decía, amo, me equivoqué, por favor perdóname, ya que lo has admitido, por la presente quedas desterrado de la familia, el padre dijo solemnemente. Había pensado que solo recibiría algo de disciplina familiar, nunca esperó que el castigo fuera tan severo. En el mundo exterior, los orcos viven como esclavos. Estaba tan asustado que su rostro palideció y se desplomó en el suelo. No fue hasta que alguien vino a sacarlo que reaccionó y gritó pidiendo ayuda, señorita Snow, por favor sálvame, lo hice por ti, señorita Snow, por favor te lo ruego, sálvame. Por un momento las miradas de todos hacia Snow se llenaron de sospecha, y la sonrisa falsa en los labios de Snow finalmente vaciló. Rosa, te has equivocado hoy, padre continuó, el fénix es un ave divina, y cuidarlo bien será una gran bendición para nuestra familia, ya que has contribuido al salvarlo. Ahora te concedo la tierra familiar con el bosque de bambú, árboles fénix y primavera clara. Espero que sigas esforzándote y contribuyendo a la familia. Hermano mayor, el anciano Donald protestó indignado. ¿Qué? ¿Tienes alguna objeción? Su padre lo miró de reojo. Donald miró a la abuela pájaro azul que aún estaba presente y dijo a regañadientes, no hay objeciones. Felizmente llevé a Xavier para que se inclinara. Gracias, cabeza de familia. En el apartado salón de té me senté frente a una persona que ocultaba su rostro. 5 millones. Dije, poco puedes garantizar la autenticidad del loto del monte celestial que posees. Puedo hacer un contrato contigo. Independientemente de si el loto del monte celestial es genuino o no, no te haré responsable. 5 millones en efectivo pagados en su totalidad de una vez, bienes y dinero intercambiados, y a partir de entonces, no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿Qué te parece? La figura escondida bajo la gran capa frente a mí parecía ligeramente tentada y estaba a punto de hablar cuando la puerta de la casa de té se abrió desde afuera. 8 millones, dijo Snow con una sonrisa triunfal en mi dirección, entrando con gracia en la habitación con Brandon a cuestas. La persona de enfrente se sobresaltó e inmediatamente intentó huir, pero Brandon la sujetó. Snow se sentó en una silla cercana, adoptando su habitual comportamiento amable e inocente y dijo, no te preocupes. También estamos aquí para comprar, no hay necesidad de tener miedo. Brandon siguió sus instrucciones, soltó al hombre y se colocó detrás de ella. El hombre me miró con incertidumbre, luego se volvió hacia Snow, tragó saliva y preguntó, ¿acabas de decir 8 millones? Correcto, dijo Snow, igual que ella, pago contra reembolso con un contrato que te asegura que no tendrás problemas, ¿qué te parece? Pude ver que estaba tentado, apretando los dientes, subí la oferta de nuevo, 9 millones, 12 millones. Snow siguió con la oferta, mostrándome una sonrisa triunfante, claramente habiendo venido preparado. El hombre me miró. Yo entonces a Snow, y tras confirmar que no subiría más la oferta, acepté el trato de inmediato. Observé con impotencia cómo sellaban el contrato. El comerciante intercambió lo que podría o no haber sido un loto de la montaña celestial genuino por 2 grandes maletas de 32 pulgadas llenas de dinero. Luego se apresuró a irse. Snow, sin embargo, se sentó frente a mí, admirando atentamente el loto de la montaña celestial. Escuché que Xavier también necesita el loto de la montaña celestial para recuperarse. Qué lástima, lo conseguí esta vez, dijo Snow triunfalmente. Este loto de la montaña celestial es un hallazgo único en un siglo. Ni siquiera sabes si este es genuino, pero te atreviste a gastar 12 millones de colas. La miré fríamente. No lo sé, pero tú no, hermanita. Snow se apoyó en Brandon, presumiendo ante mí. En tu vida pasada, gastaste todos tus ahorros para encontrar el loto de la montaña celestial para Brandon, ayudándolo a despertar su linaje de rey lobo, ¿no es así, Brandon? Brandon la abrazó con ternura y adoración y respondió, sí. Miré a Brandon y, de hecho, era diferente ahora. Había abandonado su actitud defensiva al salir de la jaula. Parecía haber recuperado los recuerdos de su vida pasada. ¿Quién habría pensado que lo primero que haría tras recuperarlo sería ayudar a Snow a apuñalarme por la espalda? En realidad, crié a un lobo con piel de oveja en mi vida pasada. Snow me sonrió provocativamente. El puesto de cabeza de familia es mío, con el loto de la montaña celestial y Brandon de mi lado. Rosa, ¿qué tienes para competir conmigo?
Observé fríamente la expresión petulante de Snow y respondí con una sonrisa burlona. Entonces te deseo todo lo mejor para que logres tus objetivos, hermana. Dicho esto, cerré la puerta de golpe y me fui, dejándolos atrás riendo a carcajadas. Cuando llegué a la planta baja y pasé por un callejón apartado, me metí en él. La persona que antes se escondía bajo la enorme capa de la casa de té me esperaba allí, me entregó una maleta, así que el trato está completamente cerrado, sonreí y la tomé, un placer hacer negocios, asintió y se dio la vuelta para irse, esos dos idiotas, Snow y Brandon, probablemente todavía estén regodeándose sin darse cuenta de que todo esto era parte de la trampa que les tendí. ¿De verdad cree que el asunto de acusarme falsamente de robo la última vez terminó así como así? Sigue soñando, ni siquiera he saldado cuentas de nuestra vida pasada todavía, ¿cómo pude dejar que me deba aún más? Nunca esperé que Snow no mostrara ninguna mejora al tener una segunda oportunidad, afortunadamente Brandon también lo recordó, por lo que el sufrimiento que está a punto de soportar no será inmerecido. En mi vida pasada, el loto del Monte Cielo en el que gasté todos mis ahorros para comprarle a Brandon no era solo uno, eran dos, excepto que uno era real y el otro era falso. En ese momento, no estaba seguro de poder ayudarlo a despertar el linaje del Rey Lobo, así que solo le dije que era medicina para regular su cuerpo. Brandon no sabía en cuanto a los detalles, ahora el verdadero ya está en mis manos. En cuanto a este falso, conspiré con el comerciante, lo ayudé a subir el precio y eliminar cualquier problema futuro. A cambio, aceptó dividir las ganancias conmigo. Con los lotos de la montaña celestial. Ni siquiera el comerciante pudo distinguir cuál era real, tal vez pensó que ambos eran falsos. El verdadero me costó solo 3 millones, por el falso, ganó el doble de dinero. Es un trato beneficioso para todos, y salí ganando en todo el juego. Después de depositar el dinero en el banco, regresé al territorio del clan. Xavier me esperaba frente al bosque de bambú. Al verlo, todos los agravios de vidas pasadas parecieron desvanecerse. No pude evitar arrojarme a sus brazos. Se acercó con una expresión gentil. «Te ves tan feliz, ¿qué cosa buena sucedió?» Asentí enfáticamente sacando el loto de la montaña celestial de mi abrazo. «Tada, encontré la medicina para curarte». Tomé su mano y puse el loto de la montaña celestial en su palma. «Aquí, es para ti». Xavier miró el loto de la montaña celestial en su mano, luego a mí, visiblemente conmovido. Finalmente no pudo resistirse a besarme. «Gracias». Le di unas palmaditas suaves en la espalda. «No hay necesidad de agradecerme, solo mejórate pronto». Cuando Xavier era joven, debió haber comido algo mal. Sus plumas, una vez radiantes, se desvanecieron gradualmente e incluso su capacidad innata para escupir fuego desapareció. Los Fénix pensaron que había contraído alguna enfermedad contagiosa o temieron que fuera un castigo divino, por lo que Xavier fue expulsado de la bandada. No había muchos lugares adecuados para que un Fénix sobreviviera afuera, y las aves divinas eran muy codiciadas. Xavier luchó durante mucho tiempo en el mundo exterior antes de finalmente ser capturado. En ese momento Xavier ya había querido renunciar a la vida, pero inesperadamente me conoció. Xavier dijo que curé tanto su cuerpo como su mente. Después de tomar el loto del Monte Celestial, la salud de Xavier mejoró significativamente, y recuperó sus habilidades de respiración de fuego. Practicamos con las feroces bestias del denso bosque para prepararnos para la próxima competencia de clanes, y nuestra coordinación siguió mejorando mientras tanto. Snow tampoco estaba inactivo y se decía que se había provocado una gran conmoción. Después de consumir el loto del Monte Cielo, Brandon no logró despertar la línea de sangre del Rey Lobo, dejándolos a ambos desconcertados de por qué. Con la gran competencia del clan acercándose, Snow se puso cada vez más ansioso. Al igual que en la vida anterior con Xavier, Snow comenzó a lanzar implacablemente a Brandon a batallas con feroces bestias, sin embargo, sin la línea de sangre del Rey Lobo. Despertada, Brandon no era particularmente fuerte, a menudo se encontraba superado, acumulando heridas y cicatrices. Snow no mostró piedad en absoluto, en cambio regañó a Brandon en voz alta: inútil, bueno para nada. Brandon también había tenido suficiente de la opresión y el acoso de Snow, replicando enojado: ¿cómo te atreves a decir eso? Cada vez que competimos, simplemente te quedas a salvo. Lejos, ¿qué derecho tienes a regañarme? En toda la familia de domadores de bestias, ¿quién más actúa como tú? Olvídate de no estar a la altura de Rose. ¿Quién más trata a sus hombres bestia tan mal como tú?
Los dos estaban tan furiosos que llegaron a las manos, causando todo un espectáculo. Después de enterarse, su padre incluso llamó a Snow para reprenderlo. Un maestro de bestias no está destinado a entrenar su piel de bestia en máquinas de matar sin mente como bestias salvajes, sino a luchar junto a ellas. Así es como pueden desatar todo su potencial. Cada vez Snow simplemente arrojaba a Brandon mientras se quedaba a salvo atrás, lo cual es completamente impropio de un verdadero maestro de bestias. Ahora Snow piensa que Brandon es inútil, mientras que Brandon resiente a Snow por maltratarlo. Su compatibilidad ha caído a un mero 40%. Además, la última vez Snow declaró públicamente que si fuera para salvar vidas, estaría dispuesta a desprenderse de los restos de la antigua bestia, sin importar cuán reacia estuviera. Por lo tanto, un grupo de personas comenzó a acercarse a Snow con varias razones para curar y salvar vidas, pidiendo los restos de la antigua bestia. Snow sabía que no podría aferrarse a ella para siempre, así que decidió dársela a Brandon, permitiéndole despertar la línea de sangre del Rey Lobo, lo que a su vez podría ayudarla a asegurar la posición de cabeza de familia, después de consumir los restos de la antigua bestia. Brandon de hecho obtuvo un inmenso poder y despertó con éxito la línea de sangre del Rey Lobo como deseaba, pero también hay muchos efectos secundarios. La línea de sangre orca dentro de él es casi incapaz de suprimir la ferocidad de la bestia, y soporta el tormento de estar dividido entre dos fuerzas en todo momento, lo cual no es menos que una tortura. El fenómeno de la sangre de la bestia hirviendo, que originalmente solo ocurría durante la luna llena, ahora estalla con frecuencia, lo que aumenta su dolor cada vez que lucha contra la bestia. La escena de Brandon es un espantoso desastre de sangre y carne, tan aterrador que muchos se niegan a practicar más con la nieve. La siguiente vez que nos vimos fue durante la gran competencia del clan. Brandon, con los ojos inyectados en sangre, me exigió: Rosa, ¿por qué no me elegiste? ¿Por qué? Xavier se puso nervioso frente a mí. El estado actual de Brandon estaba lejos de ser normal. Le di una palmadita tranquilizadora en el hombro a Xavier y volví mi mirada fríamente hacia Brandon. ¿No siempre te gustó la nieve? Ahora que has cumplido tu deseo, ¿por qué vienes a buscarme? Los ojos de Brandon se iluminaron con esperanza mientras avanzaba emocionado, tratando de agarrarme, pero Xavier lo bloqueó, suplicó con urgencia: no es así, Rosa, sé que estaba equivocado, por favor. Realmente sé que estaba equivocado, elígeme de nuevo. No lo harás esta vez, juro que no te traicionaré, puedo ayudarte a matar a la nieve, por favor, elígeme. ¿No lo harás? La multitud circundante jadeó en shock. La nieve, que finalmente había llegado, escuchó estas palabras y rugió en furia: Brandon, ¿cómo te atreves a traicionarme? Brandon tembló de miedo ante el sonido, pero su mirada desesperada permaneció fija en mí. ¿Qué estás pensando? Me reí levemente, cortando su esperanza. ¿Cómo podría querer basura que ya ha sido tirada? Brandon, hay muchos más días buenos por delante para ti, será mejor que trabajes duro para mantenerte con vida. El corazón de Brandon se convirtió en cenizas en un instante, la lastimera súplica en su rostro se desvaneció, reemplazada por un odio feroz. Te arrepentirás de esto, juro que los mataré a todos. Después de que la multitud se dispersó, Xavier me miró con preocupación. ¿Tienes algún tipo de rencor contra ellos? Sí, hay enemistad, así que Xavier, debes protegerme bien. Lo miré con confianza. Xavier quería preguntar más, pero eligió contenerse, solo asegurándome con sinceridad: definitivamente te protegeré bien. Comenzó la gran competencia del clan. Xavier solo necesitaba realizar las 100 aves rindiendo homenaje al Fénix, y innumerables aves se abalanzaban sobre nuestros oponentes, ayudándonos a asegurar una victoria fácil. Del lado de Brandon, era una escena de derramamiento de sangre, con grandes bajas infligidas a los oponentes cada vez. Incluso después de recibir advertencias, se negó a detener la matanza. Poco a poco muchas personas comenzaron a rendirse al encontrarse con su equipo, ya que nadie quería buscar la muerte voluntariamente. Pronto llegó el día del enfrentamiento final. Esta vez el campo de batalla no estaba al aire libre, sino en un espacio interior confinado. Sé que debe ser Snow quien hizo algunos trucos para que las finales se celebraran en el interior, sellando la ventaja de vuelo de Xavier. Y todas sus aves rindieron homenaje al Fénix. Habilidad: Snow y Brandon entraron en la arena, con Brandon exudando un aura inconfundible de ferocidad. Estaba a punto de descender en una bestia. Casualmente, era luna llena hace 2 noches, y las cadenas que Snow usó para sujetar a Brandon ya no pudieron sujetarlo. Esa noche Brandon se liberó, rindiéndose a sus salvajes instintos,
hirieron a muchos de los miembros del clan y casi mataron a alguien. Este tipo de trabajo al borde de perder el control es extremadamente peligroso. Según las regulaciones, debe ser restringido. Si degenera en una bestia, debe ser ejecutado en el acto. Sin embargo, el anciano Donald insistió en dejarlo participar en esta competencia de clanes, argumentando en voz alta que sería injusto para Snow de lo contrario. Al final, se decidió que Brandon podría terminar la final antes de ser restringido. Se puede decir que el destino de Brandon ya está sellado, por lo que sin duda se volverá aún más frenético. Xavier y yo intercambiamos una mirada, nuestros ojos llenos de solemnidad. Snow se escondía lejos en un rincón seguro. En la noche de luna llena, Brandon también la había herido. La pesadilla de esa noche aún se sentía vívida, y ahora Snow también estaba aterrorizada por Brandon. Si no fuera por la posición de cabeza de familia, habría querido ejecutar a Brandon inmediatamente, pero antes de que Brandon muriera, aún podría usar su último pedacito de valor restante para ayudarla a lidiar conmigo. Si Brandon pudiera matarnos a mí y a Xavier, eso sería el mejor resultado para Snow. Podía adivinar el astuto plan de Snow en mi corazón, pero ahora mismo no tenía tiempo para preocuparme por ella. Brandon casi estaba perdiendo la cabeza, luchando sin importarle cuánto podría lastimarse, concentrado solo en matar. Xavier y yo estábamos luchando por hacer frente, en un espacio tan confinado. La ventaja de vuelo de Xavier no podía ser utilizada, y casi fue inmovilizado por Brandon, quien se había transformado de nuevo en su forma de lobo. Aprovechando la oportunidad, Xavier escupió una ráfaga de llamas, obligando a Brandon a retirarse. Aproveché el momento y di un paso adelante. Usando mi magia para bloquear algunos de los meridianos de Brandon, interrumpiendo su chi y flujo sanguíneo, haciéndole aún más difícil soportarlo. Snow no solo conocía las debilidades de Xavier, sino que en mi vida anterior, yo fui quien trató personalmente el cuerpo de Brandon. Por supuesto, sabía exactamente cómo lidiar con él. Xavier y yo trabajamos en perfecta sincronía, conduciendo implacablemente a Brandon a la esquina donde estaba posicionada Snow. Snow nos miró con odio venenoso. En cada competencia anterior, ella siempre se había mantenido prístina al margen, esperando reclamar los frutos de la victoria. Esta era la primera vez que se había visto obligada a huir en tal desorden. En nuestra vida pasada, Xavier nunca había usado los 100 pájaros que rindieron homenaje a la técnica del Fénix, y mucho menos su habilidad para respirar fuego, dejando a Snow completamente desprevenido para el asalto. Finalmente, sellé el último meridiano que Brandon necesitaba para canalizar su energía espiritual. Agarrando a Xavier, nos retiramos rápidamente. Los meridianos se invirtieron y 2 líneas de sangre dentro del cuerpo de Brandon se desgarraron entre sí, causándole un dolor insoportable. Tal vez sintiendo su inminente explosión corporal y no dispuesto a morir en vano, Brandon reunió su última onza de fuerza y detonó toda la energía espiritual dentro de él, tal como lo había hecho en mi vida anterior. Con un fuerte estruendo, una violenta explosión estalló, destrozando a Brandon. Las poderosas ondas de choque se dirigieron hacia nosotros y la casa se derrumbó bajo la explosión. Xavier extendió sus alas desesperadamente para protegerme. En mi estado de aturdimiento, sentí una cálida oleada de llamas. Me desperté de nuevo 3 días después, solo quedé inconsciente por la explosión, sin heridas graves. Brandon había quedado reducido a una niebla sangrienta. Snow, gracias al tratamiento oportuno, todavía se aferraba a la vida, aunque con extensas heridas por la explosión que lo confinarían a la cama por el resto de su vida. Pero Xavier no estaba por ningún lado. Todos decían que había volado en pedazos, al igual que Brandon, protegiéndome. Pero me negué a creerlo y seguí buscando entre las ruinas todos los días. Entonces un día, debajo de un montón de escombros, encontré un huevo. Lo sé, este es Xavier. Fui al patio de Snow. La joven, una vez alta y poderosa, ahora solo puede yacer paralizada en la cama, a merced de los demás. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de terror. ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está papá? ¿Por qué papá no ha venido a verme? Me senté a su lado y le dije, probablemente aún no lo sepas, pero hace unos días se descubrió que el anciano Donald había violado múltiples reglas del clan y fue encarcelado. ¿Por qué me estás hablando del anciano Donald? Estaba preguntando por mi padre. Snow se negó a creer que su padre pudiera ser tan despiadado. Porque el anciano Donald es tu verdadero padre. Dije con calma. ¿Qué dijiste? La expresión de Snow se quedó en blanco por un momento antes de ponerse histérica. No lo creo, me estás mintiendo, ahora todo el clan lo sabe. El anciano Donald tuvo una aventura con tu cuñada y tú eres la hija ilegítima nacida de ella, continué, además, apoderándome del puesto de líder del clan. El anciano Donald mataría a su propio hombre bestia contratado cada vez que encontrara uno más poderoso, luego formaría un nuevo contrato. Hasta ahora
Ha matado a 7 hombres bestia. Ahora que la verdad ha salido a la luz, el anciano Donald ha sido sentenciado a cadena perpetua, ya ni siquiera puede cuidar de sí mismo. No lo creo, mi padre es el líder del clan, no el anciano Donald, mientes. Snow intentó desesperadamente lavarse el cerebro, negándose a escuchar mis palabras. Bueno, por supuesto, uno es el líder de todo el clan, el otro un anciano deshonrado en prisión de por vida, si este último fuera realmente su padre. ¿Qué esperanza habría para el resto de su vida? Pero estaba decidido a romper sus ilusiones. ¿No tienes curiosidad? Cuando me acusaste falsamente de robar, ¿por qué el anciano Donald te ayudó tanto? ¿No fue también él quien te ayudó a cambiar la sede de las finales? Viendo que Snow estaba escuchando, no pude evitar burlarme. ¿De verdad crees que te ama y quiere ser un buen padre? Sigue soñando. El anciano Donald hizo esto solo porque nominalmente, el hijo de tu padre, al enfrentarte a mí, sus 5 hijos tienen la oportunidad de ascender al poder. Ah, me mentiste, solo no quieres que sea feliz. Rosa, mereces morir de una muerte horrible, una muerte horrible. Snow se derrumbó por completo. Sonreí con indiferencia. Antes de que eso suceda, hermana, será mejor que reces por tu propio bienestar. Con eso grité claramente. Entra. Una niña pequeña empujó la puerta y entró. Snow la miró con terror en sus ojos como si viera un demonio. Parece que mi hermana la ha reconocido. Llevé a la niña frente a mi hermana para que la viera más de cerca. Así es, esta es la niña que salvaste en ese entonces. Le diste edredones y ropa para ayudarlos a sobrevivir el duro invierno, pero su hermano no. Sabía lo que era bueno para él. En realidad se atrevió a robar el recuerdo de tu madre y finalmente fue exiliado de la familia. Escuché que terminó peleando con alguien por un trozo de comida afuera y murió miserablemente en las calles. Afortunadamente, su hermana está agradecida. De ahora en adelante, ella se encargará de tus necesidades diarias. Snow se encogió de miedo hacia la cama. No, no puedes hacerme esto, Rose, no puedes hacerte esto. Yo pagarás por esto. Ignorando las maldiciones de Snow, me volví hacia la niña y le dije, Snow te ha hecho un favor a ti y a tu hermano, debes pagárselo adecuadamente. La niña abrió sus ojos sin vida y miró inquietantemente a Snow. Sí, amo. Cuidaré bien de la señorita Snow. Sonreí levemente. Dejando todos los agravios a las 2 personas dentro de la puerta, en el momento en que abrí la puerta, pensé que vi a Xavier mirándome con preocupación. Al inspeccionarlo más de cerca, la ilusión se disipó como humo, pero no estaba triste, porque sabía que un día Xavier volvería a mí. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Me giré hacia la niña y le dije, Snow te ha hecho un favor a ti y a tu hermano, debes pagarle adecuadamente. La niña abrió sus ojos sin vida y miró inquietantemente a Snow. Sí, amo, cuidaré bien de la señorita Snow. Sonreí levemente, dejando todos los agravios a las 2 personas dentro de la puerta. En el momento en que abrí la puerta, pensé que vi a Xavier mirándome con preocupación. Al inspeccionarla más de cerca, la ilusión se disipó como humo, pero no estaba triste, porque sabía que un día Xavier volvería a mí. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Me giré hacia la niña y le dije, Snow te ha hecho un favor a ti y a tu hermano, debes pagarle adecuadamente. La niña abrió sus ojos sin vida y miró inquietantemente a Snow. Sí, amo, cuidaré bien de la señorita Snow. Sonreí levemente, dejando todos los agravios a las 2 personas dentro de la puerta. En el momento en que abrí la puerta, pensé que vi a Xavier mirándome con preocupación. Al inspeccionarla más de cerca, la ilusión se disipó como humo, pero no estaba triste, porque sabía que un día Xavier volvería a mí. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.